Pues hola, nos volvemos a ver en esta nueva sesión que tiene que ver con nuestro diplomado de atención en la paciente obstétrica. Y pues bueno, vamos a dar inicio, ¿no? Previo a esto, pues bueno, vamos a comentar ahí algunas cuestiones para que ustedes estén atentos. Primeramente, pues bueno, este, recordarles que está vigente todavía nuestro diplomado de administración de los servicios de salud con una visión gerencial del cuidado, la cual, pues bueno, también a través de este medio, pues estamos impartiéndoles estas sesiones para que ustedes, pues se mantengan atentos también por si es de su interés el poder tomarlas y en su momento dado, pues adquirir su diploma correspondiente. El día de hoy, pues bueno, iniciamos con el diplomado de gestión del cuidado en alta especialidad con enfoque a la paciente obstétrica, el cual, pues bueno, inicia el día de hoy, 1 de agosto, y concluiremos el 7 de noviembre con un valor de 200 horas curriculares. Y aquí, pues bueno, les dejo los correos electrónicos por si alguno de ustedes todavía no ha formalizado y terminado su proceso de inscripción, pues bueno, lo puedan realizar. El número telefónico para que ustedes también tengan ahí a bien mandar un WhatsApp y les damos informes y el seguimiento para que puedan concluir. Y sobre este temario, pues bueno, en el módulo 6, como ustedes lo pueden ver, pues están presentando los talleres, ¿no? Dentro de estos talleres, pues bueno, ya les estaremos dando la dinámica para las personas que lo vayan a tomar de manera presencial y el mecanismo para la adquisición de las constancias, ya que estas pues sí van a ser distintas, ¿no? Se les va a entregar una constancia y ya nada más les hablaremos si tendrían un costo adicional, ya que pues finalmente pues el RENEO, el ALSO, el PALS y todos los demás talleres que se van a manejar aquí, pues bueno, ya tienen una característica diferente, y si no, de todas maneras los van a poder tomar, van a poder visualizar las clases, obviamente igual en línea las vamos a transmitir, pero pues quienes deseen tener como ese plus, pues bueno, ya les estaremos informando sobre esos descuentos. Les comparto parte de los ponentes que nos van a estar apoyando. Les reiteramos la participación de ellos, que a bien tomaron a sumarse a este proyecto de una alta calidad para la exposición de estos temas. Entonces, pues bueno, estén pendientes de esta parte para que ustedes puedan ser parte de ello. Y pues al igual, o sea, comentarles que se mantengan pendientes porque, pues bueno, vamos a estar ya en próximas fechas haciendo promoción al diplomado de gestión del cuidado de enfermería en el neonato de alto riesgo, en donde pues igual se van a buscar estrategias para poder tener muy buenos conocimientos y habilidades adquiridas a través de Entonces, pues bueno, ya no estamos detallando algunos datos generales, y una vez que los tengamos concluidos, pues bueno, les estaremos dando la información para que ustedes puedan considerar el sumarse a esta actividad. Y pues bueno, vamos a empezar con la temática de nuestro diplomado que el día de hoy nos compete. Y pues bueno, hablaremos acerca de la gestión del cuidado en alta especialidad con enfoque a la paciente obstétrica. Recuerden que pues bueno, tiene una vigencia del 1 de agosto al 7 de noviembre. Tiene un costo de inscripción de 2,000 pesos y un pago antes del 7 de noviembre para la emisión de su diploma de 1,000 pesos, o si bien, pues bueno, pueden hacer el pago en conjunto de 3,000 pesos sin ningún problema, y si no, lo pueden hacer dentro de estas fechas. Recuerden que tienen hasta antes del 7 de noviembre, pues para que podamos terminar con todos esos procesos administrativos y una vez con eso, pues a hacerles la emisión de su documento. Una vez más me presento, mi nombre es Ángel Víctor Rodríguez Velázquez y soy quien está como ponente y coordinador de este diplomado, al igual que algunas otras actividades académicas y curriculares que tengamos.
para que ustedes estén ahí vigentes y pues participativos en estas sesiones, ¿por qué no? Ayúdenos ahí con su suscripción, sus comentarios y pues compartir estos videos para que pueda llegar a más colegas y a su vez pues ellos también se puedan involucrar, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues vamos a dar inicio a este módulo 1 sobre la normatividad internacional y nacional para la atención de la mujer gestante. Y vamos a hablar un poquito sobre el modelo del cuidado de enfermería con un impacto en la atención obstétrica. Pero antes de llegar a ese punto, pues bueno, ¿de dónde nace, de dónde viene, de dónde surge toda esta ideología y temática de poder lograr el tener un modelo que tenga un impacto en esa área específica de la atención obstétrica? Entonces, aquí tenemos el índice, salud materna con una visión al 2030, una legislación y políticas de salud materna en América Latina y el Caribe, el objetivo del desarrollo del milenio 5, que nos habla sobre mejorar la salud materna, la norma oficial mexicana 007, las guías de práctica clínica, que nos dice la CNDH, de dónde sale, porque es un tema muy, muy delicado y el modelo del cuidado de enfermería con un impacto en la atención obstétrica y pues unas conclusiones. Entonces iniciamos con esto. Tenemos una salud materna a la visión al 2030, prácticamente a menos de 6 años, 5 años y medio de estar a ese punto que se pretendió llegar, y pues vamos a ver cómo es que va pintando la cosa para poder alcanzar esta salud, esos objetivos, en específico el punto 5. Tenemos que la salud materna pues es el pilar en todas las nacionalidades, en toda la sociedad que nosotros veamos y el cumplimiento que nosotros le tengamos que dar. Y para ello, pues la mortalidad materna pues es inaceptable, es un proceso fisiológico, es algo que se controla, se vigila, se evalúa y que lamentablemente pues tiene una serie de complicaciones que son letales en algunos de los casos y no debiera de ser así. Cada día mueren en todo el mundo pues alrededor de unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas al embarazo y al parto, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos de trabajar como personal de salud pues directamente en estas áreas donde ya sabemos que hay errores, donde ya sabemos que hay complicaciones y pues podamos evitarlas, estar pendiente de estos procesos y que se pueda culminar con un gratificante interacción familiar de la mamá con su recién nacido. ¿Cuáles son los puntos clave que nos dice la OMS y la OPS? Dice que el 99% de todas las muertes maternas ocurren en países en desarrollo. Ciertamente, y va con el otro punto que nos habla que la mortalidad materna pues es alta entre las mujeres que viven en zonas rurales y en las comunidades más pobres, aunque si nosotros lo vemos, la realidad es que no resta ni tampoco hace una diferenciación entre ninguna de las sociedades. La verdad es que una complicación en el proceso del embarazo se presenta en todos los niveles socioeconómicos y pues ahí esta parte sí tal vez tiene un mayor incremento en estas zonas, pero no necesariamente siempre va a ser ahí, ¿no? Entonces podemos tener los dos escenarios, una adolescente que se embarazó y culminó su embarazo sin ninguna complicación, a diferencia de otra persona que económicamente más estable y todas sus consultas, medicamentos, y tuvo una complicación en el proceso que no se esperaba, ¿no? Entonces, ahí es en la parte donde nosotros tenemos que ser muy evaluativos, no confiarnos, no dar por hecho una situación y mantenernos siempre alertas. En comparación con otras mujeres, las adolescentes se enfrentan a un mayor riesgo, obviamente, de complicaciones, pero no siempre se dan así. ¿Cuántas adolescentes hemos conocido que tienen una complicación, pero también cuántas cursaron todo su embarazo y su nacimiento sin mayor problemática? Entonces, tenemos que ser muy pendientes de eso. La atención antes, durante y después del parto pueden salvar una vida. Eso es indiscutiblemente, no necesariamente enfocarnos a la hora que ya llegó a la unidad de salud, sino
la parte que tiene que estar vigente y permanente en la visualización de sus actividades desde el primer nivel de atención. Y pues aquí, desde 1990 hasta el 2015, pues disminuyó considerablemente la mortalidad hasta un 44%, más sin en cambio, pues es un tema que sigue estando vigente y generando conflictos y retrasos en la atención donde nosotros tenemos que tener ya un impacto considerable. Y pues entre el 2016 y el 2030 era lo que se esperaba, ¿no? Tener un impacto entre la natalidad de este punto. Entonces, ¿a cuántos años estamos de cuando se planteó? Y pues vamos a ver cómo vamos. Tenemos que dentro de esto, pues cuáles son las principales causas que van complicando aquí el proceso. Hemorragias graves, donde no hicimos una intervención correcta, no valoramos bien esos riesgos por infinidad de situaciones donde va a comprometer la vida por una hemorragia donde difícilmente hay veces que se puede lograr controlar, y cuando se llega a controlar, pues bueno, va a repercutir en días de estancia, en algunas otras situaciones, ¿no? Que bueno, si se llega a controlar, pues se limita el daño, pero si no se llega a controlar, pues prácticamente en un par de horas, pues estamos viendo la situación desde otra perspectiva. Las infecciones tras el parto, pues pueden también eliminarse con una buena higiene y recomendación, no demeritar las infecciones que van a presentar. Sabemos que por la modificación estructural orgánica que se va dando por el crecimiento del producto, pues puede incrementar entre algunos de esos factores que haya una infección, más no demeritarla ni considerarla como normal. Tenemos que evaluarla, verificar que se quite, verificar que se contenga y que eso no se convierta en un riesgo posterior, ¿no? Y pues bueno, mantener y delimitar esa situación. Los problemas hipertensivos, la preeclampsia, también podemos llevar un seguimiento. Aparentemente no encontramos ningún factor de riesgo que pueda incrementar o el que padezca alguna de estas situaciones, y de repente en el momento que ya está próximo a nacer, un par de horas, pues hay un descontrol hipertensivo, ¿no? Creo que ante las otras dos situaciones, pues los problemas hipertensivos hoy en día todavía tienen una incertidumbre porque no hay algo que nos ayude a nosotros conocer en qué momento se va a detonar pues estos problemas, ¿no? Los problemas hemorrágicos pues podemos identificarlos, prever y estar preparados ante esa situación. Una infección pues podemos hacer estudios y determinarlos, pero un problema de preeclampsia, todo el embarazo estuvo bien y media hora antes de que nazca su bebé, pues pasa algo y la presión se eleva, ¿no? Entonces, y empieza con datos de severidad y con algunas otras lesiones a órganos blancos. Entonces, ahí tenemos nosotros que ser muy cautelosos en poder hacer nuestros diagnósticos diferenciales y tener nuestro ojo clínico a todo lo que da durante este proceso. Entonces, pues bueno, en el mundo pues hay muchas estrategias que se van dando, pero pues en lo específico en México pues tenemos la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, y pues bueno, aquí nos dice que tiene el objetivo de reducir en un 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 y 19 años para el 2030 y erradicar embarazos de niñas de 14 años o menos. Entonces, sí es un reto fuerte, un reto que va a implicar mucho esfuerzo, y más en este cierre de estos últimos años, y donde creo yo y estoy convencido de que debemos de cambiarnos el chip, ¿no? Creo que hoy en día pues hay una información vasta y concisa sobre la disminución de los embarazos en las adolescentes, pero también creo que de las pocas que se nos llegan a escapar y se embarazan, la información para su seguimiento ya no es tan vasta, ¿no? Ya es más limitada, y es quienes más lo necesitan ya en ese momento porque se encuentran ya con ese proceso. Y pues bueno, buscar las estrategias a manera de poder delimitar pues que se presenten estas situaciones que puedan agravar estas condiciones.
¿Cuáles van a ser la legislación y las políticas en salud materna en América Latina y el Caribe? ¿Qué nos dicen? Fíjense cuántas de las instituciones eh, más grandes, digamos, con mayor peso e iniciativa y poder, pues son las que participan, las principales organizaciones internacionales que insistieron, que participaron activamente, que se involucraron y que de alguna manera gestionaron que los gobiernos de las Américas avanzaran hacia una eliminación del embarazo en niñas menores de 15 años, haciendo que esto se convirtiera en un problema urgente por atender por las agendas públicas y que presionan a los gobiernos de alguna manera para que generen políticas de salud que vayan encaminadas hacia estas condiciones que mejoren la calidad de vida en estos pequeños, ¿no? Entonces tenemos el Banco Mundial, la UPS, la UNICEF y algunas otras que están inmersas aquí para que se genere presión y se genere y se libere presupuesto para que se puedan generar estrategias que tengan ese impacto. Las necesidades de implementar políticas públicas, documentar los embarazos de las niñas de 10 a 14 años para poder sacar las determinantes y los causales y esos factores que intervienen en que esto se presente, que a lo mejor hoy en día pudiera ser que se tengan ya identificados, pero pues eso no nos exime que hay algunas otras causas en las cuales no estamos teniendo un mayor impacto y se siguen presentando estos casos, ¿no? Hace unos años, pues prácticamente eran por agresiones sexuales, hoy las respuestas es porque yo quería, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está cambiando en la mentalidad, en la visión de estas adolescentes, niñas, que están buscando algunas otras medidas como pues para embarazarse, ¿no? Ya no tanto por una agresión, sino a veces ya se está convirtiendo por un deseo de hacerlo. Entonces, ahí hay que tener mayor cuidado. Cuando una niña queda embarazada, las repercusiones en la trayectoria de vida serán muy significativas. En primer lugar, los resultados maternos y neonatales comparados con otras personas, con otras mujeres ya más maduras, pues obviamente cambia radicalmente, ¿no? Una adolescente pues tiene mayores índices de tener un parto prematuro, una muerte neonatal, una materna, algunas otras cuestiones que se pueden limitar simplemente por el hecho, por el hacer conocimiento de que no es el momento, no es la edad para que esto suceda. Esas niñas dejarán de estudiar y tendrán mayores dificultades para acceder a empleos formales, ¿no? Puede ser que tengan apoyo familiar, pero también va a llegar un momento en que ese apoyo familiar se vuelve en una, digamos, la desobligación, porque pues queremos el cuidarlos y terminamos generándoles mayores conflictos porque tampoco les empezamos a hacer responsables, ¿no? Pero si las dejamos que se empiecen a ser responsables, pues generamos el otro proceso en donde pues se va a perder muchas de sus otras necesidades que tiene que cubrir, como el crecimiento académico para que pueda llegar y lograr tener pues un buen ingreso económico que le ayude a sustentar y sostener a su familia. Obviamente eso también hace que pues, haya un incremento en los índices de pobreza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque va a tener unos empleos menos remunerados y pues bueno, la calidad de vida va a ser menor y se va a ver afectada. Entonces ahí es donde nosotros pues tenemos que atacar para que vayamos mejorando en ese aspecto. El objetivo del desarrollo del milenio, vamos a hablar del punto 5 en específico, que es para mejorar la salud materna, pero pues recordemos que estos 8 se interrelacionan entre todos pues, para poder llevar y tener un enfoque y un impacto hacia la salud de la población, pero bueno, en nos vamos a enfocar pues en este punto, en el 5. Bien. Nos dice que, pues bueno, tenemos estos 8 objetivos del desarrollo del milenio, se relacionan entre sí, son un conjunto que se va complementando uno con otro,
donde pues a un plazo corto, mediano y el largo plazo, que es hasta el 2030, pero bueno, que en estos tres procesos, pues vamos a tener efectos altamente visibles y de éxito para el mejoramiento de la calidad de vida de todo el mundo, que es lo que se busca, pero en específico ahorita, pues de la calidad materna, ¿no? A medida que se acerca a la fecha límite establecida para el cumplimiento de estos objetivos finales de 2015, pues se brindan, se asocian esfuerzos para el progreso de los objetivos del desarrollo del milenio y en este caso, pues mejorar la salud materna, que es uno de los puntos muy importantes, ya que no es solamente la cuestión del parto, sino la cuestión familiar, la estabilidad económica de la casa y muchas otras sesiones que se van complementando de esta situación. Entonces, el quinto objetivo de desarrollo del milenio, que ocupa un lugar destacado en el trabajo, dice que existe una fuerte reducción de la mortalidad materna y el acceso universal a la salud reproductiva. Estos avances también son fundamentales para lograr el tercer objetivo, que es promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. Entonces, obviamente, pues, ¿cómo vamos a cumplir esta igualdad si estamos viendo que por un proceso fisiológico, pues, no va a tener un menor o un mayor riesgo de tener un deceso que el beneficio de poder lograr una formación familiar? El objetivo 5 de desarrollo del milenio busca reducir la mortalidad materna y lograr un acceso universal a la salud reproductiva. Es un punto muy importante que se trata aquí. Fíjense, lograr el acceso universal a la salud reproductiva. Y ahorita vamos a poner algunos ejemplos más adelante en las diapositivas donde vamos a hacer énfasis en a qué se refiere esta parte. Ahí ténganlo presente porque vamos a verlo. La mortalidad materna, así como la morbilidad asociada a sus factores determinantes, son graves problemas de salud pública que manifiestan algunas de las más profundas desigualdades en las condiciones de vida. ¿Sale? Entonces, ¿dónde están esos censos del primer nivel de atención en donde nos diga en esta AGEP tenemos cuántas embarazadas, cuántas con factores de riesgo, cuántas adolescentes, cuántas de edad materna avanzada, ¿no? Entonces, porque realmente no hay una edad propia que digamos, esta es la correcta para que se embarace y esta es la edad correcta para que se alivie. No lo hay. Hay una sugerencia de que en algún periodo de edad, pues tienen las menores complicaciones porque el cuerpo se encuentra dentro de ya sus condiciones fisiológicas para poder ser portador de un nuevo ser, más sin en cambio no nos especifican ni se va a describir en el periodo específico en el que se tenga que embarazar. Queda una apertura amplia, muy amplia, para poder considerar esta parte, entonces tenemos que ser muy cautelosos en esa cuestión. Se refleja el estado de salud de la mujer en edad reproductiva y los servicios de salud y la calidad de atención a las que tienen acceso, tales como anticonceptivos, control prenatal, atención calificada del parto y atención de emergencias obstétricas, ¿no? Entonces, ¿qué acceso tenemos para métodos anticonceptivos, no? Llegan y señorita, pues es que vengo a ver para un método de planificación familiar, hablemos de un adolescente y pues qué es lo primero, híjole, es que necesito que vengan tus papás para que pues hablemos de eso, ¿no? Entonces, no, tal vez sus papás no saben que inició con vida sexual activa, pero más sin en cambio ella está dentro de su autoevaluación que se está haciendo, pues sabe de la importancia que tiene de utilizar un método de planificación familiar. Entonces ya se acercó con nosotros, no la dejemos ir sin nada, ¿no? Busquemos esa estrategia para poder determinar el darle ese seguimiento y pues bueno, ya después buscaremos la manera de cómo hacerle ver que necesitamos que venga con sus papás, pero pues sí al menos que en ese primer contacto se sienta segura, ¿no? Se siente escuchada y ante el problema o la mejor decisión o la peor decisión que esté tomando, pues bueno, se sienta informada sobre ese aspecto.
Si no, nosotros la vamos a dejar ahí y pues bueno, al final del día no vamos a saber pues qué fue lo que pasó, ¿no? Si va a regresar, no va a regresar, al rato regresó por un legrado, ya regresó por un embarazo, entonces ahí es la parte donde nosotros tenemos que ver y hacer énfasis en la importancia de ese control. Si va a su control prenatal, la norma oficial mexicana no nos establece en el lugar en donde se tenga que llevar ese control, ¿no? Entonces puede ser un público, un privado, con la persona de su confianza, médico de su confianza, pero que lleve un control y seguimiento de su embarazo y que lleve esos registros de esas revisiones que le haga. Entonces, para esto, ¿qué nos dice la norma oficial mexicana? La norma oficial mexicana que fue modificada en el 2016 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida. Si hablábamos bien en una diapositiva anterior donde nos decía que inclusive era desde el periodo donde nosotros íbamos a ofrecer los métodos de planificación familiar, creo que a esta norma le haría falta antes y durante el embarazo. Entonces esa palabra del antes, ahí es donde creo que tendría que hacer más énfasis. Ya lo menciona dentro de lo escrito porque nos habla de las consultas prenatales, preconcepcionales, pero creo que sí en el título tendría que quedar muy específico el antes para que la empecemos a aplicar de esa manera. Entonces, el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los derechos humanos de toda persona a la salud y a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de y el espaciamiento de sus hijos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que determinar en qué momento le vamos a dar esas capacitaciones, ¿no? Tendremos que conjuntar ese centro de salud, por eso la importancia de tener ese control y seguimiento del primer nivel, ¿no? Donde podamos identificar nuestras personas que están en edad fértil con riesgo o sin riesgo y que les demos ese asesoramiento. En ese momento que nosotros demos la plática, posiblemente todavía no se quiere embarazar, pero ya le vamos a dejar la información de la importancia que tiene que ver para cuando ella decida, pues bueno, que ya lo tenga contemplado, ¿no? Que muchas de las veces pasa con el ácido fólico. Ya va a la consulta y le entregamos su ácido fólico, su sulfato ferroso, sus vitaminas y todo muy bien. Pero ¿a qué edad se enteró que estaba embarazada? Cuando tenía 4 meses, 5. Entonces, ¿qué tantos son beneficiosos que llegue a consumirlos esos minerales cuando la literatura nos marca que debe de ser antes del proceso de embarazo, ¿no? Entonces, por eso la importancia que si hagamos esos seguimientos, esos censos domiciliarios y entreguemos ese ácido fólico, que entreguemos esas vitaminas para que las empiecen a consumir sin necesidad de que estén embarazadas, sino de la manera de que antes prevenir, ¿no? Refortalecer ese sistema de la mujer para cuando esto llegue a suceder, pues ellos ya el cuerpo esté preparado de la mejor manera y nos ayuda a delimitar estos problemas. La Ley General de Salud, en su artículo tercero de la fracción cuarta, define la atención materno-infantil como materia de salubridad general. Y en el artículo 61 del mismo ordenamiento jurídico, reconoce su carácter prioritario mediante acciones específicas para la atención de la mujer durante su embarazo, parto y puerperio, así como de la persona recién nacida y etapas posteriores, vigilando su crecimiento y su desarrollo, que mejore, que vaya bien, que vaya creciendo, si ya nació, que no tenga ninguna complicación adyacente posterior a la fecha de su nacimiento. Entonces, fíjense las dos instituciones, la Convención Política y la Ley General de Salud nos habla y nos dice que debemos de estar pendientes y atentos sobre esta cuestión. Ahora, ¿cómo vamos a aterrizar esto con las guías de práctica clínica? ¿Y qué tiene que ver? Ya hablábamos de que la OMS, la OPS, el Banco Mundial, la ONU y todas las demás instancias ya buscaron estrategias para que lleguemos al 2030 con la menor tasa de mortalidad sobre las mujeres embarazadas. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver y tenemos que seguir esas acciones para poder disminuir estos procesos y estos riesgos latentes que van a estar pues en conjunto, y es ahí donde nosotros tenemos que intervenir. Entonces, para esto, pues ya tenemos guías de práctica clínica donde vamos a poner algunos de los ejemplos que aquí se mencionan: diagnóstico y tratamiento de la vigilancia de infecciones en las mujeres
en edad reproductiva, en el primer nivel de atención. Reiteramos, ese impacto, importancia que tiene el primer nivel de atención, pues es indispensable, y una infección que pareciera normal dentro del proceso, que pareciera insignificativa, pues va a tener una repercusión importante, y es ahí donde nosotros tenemos que estar muy, muy vigilantes. Y aquí ya nos dice, ya nos los describe cuáles son los pasos a seguir para la identificación, para el tratamiento y para la resolución de su problema que tiene, y que impacte lo menos posible en ese proceso fisiológico. Diagnóstico y tratamiento inicial de las emergencias obstétricas, ¿sale? Tenemos una para el manejo de la preeclampsia, tenemos una para las hemorragias, tenemos una para alguna otra condición, pero este es para el tratamiento inicial de las emergencias obstétricas. Ya hablamos tres de los pilares, ¿no?, que los pudiéramos englobar. Hay muchas complicaciones, pero vamos a generalizarlas en esos tres: hemorragias, infecciones y problemas hipertensivos. Entonces, aquí ya tenemos el tratamiento inicial. ¿Qué tengo que hacer? Identificarlo. Primeramente, signos vitales. Identificarlos bien, ese dato de alarma, ese dolor que tienen en el abdomen sin tener una contracción, esa punzación, esa cefalea que ha estado persistente, esa edematización de sus miembros inferiores, no son normales, ¿sí? Si bien en más de una de las mujeres lo va a presentar, no significa que sea normal. Todos los cuerpos son distintos. Entonces, una mujer le puede doler la cabeza 2, 3 días, porque a lo mejor así es su cuerpo, así es su mecanismo, pero eso no significa que sea normal. Entonces tenemos que estar vigilantes, tenemos que ver que desaparezca, cuánto tiempo dura, por qué le sucede, dónde es más frecuente, las mañanas, las tardes, las noches, todo eso, y determinar el paso a seguir. Vigilancia y atención amigable en el trabajo de parto de bajo riesgo, ¿no? Ya en algún momento se dio un auge, ahorita ha descendido, pero se ha mantenido vigente, pero ya no de la misma fuerza, la atención del parto amigable y respetado, ¿no? Pero ya tenemos esa guía donde nos habla cómo vamos a vigilar y cómo lo vamos a atender, ¿no? Van a llegar con nosotros al área de urgencias, al área de triage, donde ya viene estresada porque ha caminado, no ha comido, no ha dormido, tiene frío, tiene hambre, está cansada. Y nosotros entonces tenemos que tener esa comprensión, ¿no? Ya la valoramos, pues podemos darle unos mililitros de agua para que rehumedezca esa mucosa oral y se mantenga o genere menos estrés. Una serie de pasos que ya van involucrados ahí, donde nosotros nos va a ayudar a garantizar y a mejorar esa comunicación, y que tenga ese lazo, ese punto de afecto con nosotros, y nos permita entonces de esta manera pues poder dar un mejor seguimiento. Tenemos prevención y diagnóstico del tratamiento de la sepsis, ¿no?, materna, que tiene muchos otros factores, pero que muchos de esos factores van a ser prevenibles si nosotros hubiésemos detectado una infección de vías urinarias tempranamente, ¿no? Si hubiésemos detectado algún otro proceso infeccioso en una valoración, en una consulta exhaustiva, en donde le diéramos importancia a toda esa sintomatología que nos está diciendo, y no demeritáramos ninguno de los puntos que nos dice. Todos los puntos que nos va a decir la paciente son importantes y tenemos que tomarlos en cuenta. Diagnóstico y tratamiento de choque hemorrágico en obstetricia, ¿no? Lo que hablábamos, uno de los factores, las cuestiones hemorrágicas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo las vamos a solventar? ¿Cómo las vamos a identificar? ¿Y cuál es el paso a seguir? Del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades hipertensivas del embarazo, otro punto de los que hablábamos, pilares entre las complicaciones y a donde nosotros tenemos que generar un impacto en los procesos de atención. Control prenatal con atención centrada en la paciente, no en el proceso médico, donde el determinante es lo que yo considero y creo que es benéfico para mi paciente, cuando no es de esa manera, sino
lo que es benéfico hacia ella, no hacia mí, para generar una menor carga de trabajo. Diagnóstico y manejo del embarazo múltiple, ¿no? Si de por sí ya tratar una mujer embarazada con un producto es complicado, pues ahora si tiene dos, pues lo vuelve aún más complicado y delicado y de mayor relevancia, ¿no? Porque estamos hablando de tres intervenciones que vamos a tener que tener en su momento a la hora de nacer, a la mamá y al producto 1 y al producto 2. El parto después de una cesárea, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué acontece? ¿Cómo es el manejo? ¿Cómo es la dinámica? Diabetes en el embarazo. Entonces, no nos dejemos llevar o guiar por alguna situación, tenemos que estar vigentes en ese punto. Ruptura prematura de membranas, otro de los puntos también importantes muy frecuentemente en las consultas o en las solicitudes de revisión en el área de urgencias, la ruptura que sucedió, que muchas de las veces se tiene la ruptura de membranas, pero no hay una activación del trabajo de parto, entonces el mantenerla se vuelve pues algo confuso, porque podemos decir la tenemos que mantener en vigilancia, pues no hay como una urgencia real como para tener que hacer una intervención del parto, pero también sabemos que si no se hace una intervención va a generar una complicación por el riesgo latente de infección, entonces sí se vuelve una disyuntiva importante, pero que tenemos que hacer, vigilar, evaluar y reevaluar las veces que sean necesarias para garantizar la calidad de vida, ¿no? Operación cesárea, entonces ya la tenemos identificada, ya está ahí. ¿Qué paso sigue, no? ¿Qué es lo que necesito mantener vigente de este cuidado por la intervención quirúrgica que va a tener? Hablábamos, ¿qué nos dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Primero, que la salud de las mujeres como derecho humano, y nos menciona otra vez el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, nada está sobre esa ley, nada está por encima de eso, y entonces tenemos que apegarnos y darles la solución. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el derecho humano a la salud es un derecho de disfrutar un conjunto de bienes, instalaciones, servicios y condiciones que son necesarios para su realización. Entonces, no podemos negarle, no podemos restringirle, ni mucho menos generar alguna situación de importancia ahí por un retraso en la atención. Obligaciones del personal de servicio de salud en caso de una atención obstétrica. Aquí es importante este punto, todos son importantes de lo que hemos hablado, pero este punto es ¿qué nos dice la CNDH? Muchas otras instancias nos van a dar una guía o una recomendación en el proceso de atención, pero pues bueno, vista desde el derecho humano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar a las mujeres un trato digno, cálido y respetuoso. A todo paciente que se presente, la vamos a tener que tratar así, pero en específico a la mujer embarazada aún más, porque es la persona portadora de un ser al cual le tenemos que brindar esa seguridad a su nacimiento, ¿sale? Utilizar un lenguaje apropiado y accesible para las mujeres y sus familiares. Ya sabemos, el uso de los tecnicismos, pues, que sea lo más limitado posible, o que nos apoyemos de una retroalimentación de la información, de lo que le hemos dicho con lo que nos ha entendido, y que pueda de esta manera fluir una mejor conversación para evitar posibles errores en este tema. Explicar a las mujeres que atienden los procedimientos a realizar y las razones por las cuales los vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué le vamos a retirar la ropa? ¿Por qué le vamos a colocar unas medias o vendas? ¿Por qué le vamos a despintar las uñas? ¿Por qué la vamos a tomar unas muestras de sangre, a colocar una venoclisis? ¿Por qué le vamos a hacer qué? ¿No? Que ella sepa qué es lo que le vamos a hacer, que nosotros no demos por hecho que ya sabe a lo que vino,
sino nosotros demos por hecho que desconoce el proceso a lo que está y tiene dudas de todo. Y entonces tenemos que resolverle esas dudas para que sienta esa confianza y pueda ser de una mejor línea de comunicación la realización de sus actividades. Evitar la medicalización del parto y realizar el mínimo de intervenciones. ¿Sale? Asimismo, se debe reducir el número de tractos vaginales. Entonces, no todas necesitan medicamento, no todas necesitan una venoclisis, no todas necesitan una serie de situaciones que ya protocolizamos. Entonces, no lo requiere, tenemos que individualizarlo, ¿no? Eh, Pasa mucho en los periodos donde tenemos estudiantes, donde todos quieren aprender, pero pues el hecho de estar haciendo tantos tactos, pues implica una agresión hacia la persona, porque sí es indispensable que lo hagamos porque necesitamos evaluar, pero tampoco necesita pasar todo el gremio del área estudiantil que está, pues para que de esta manera aprendan, porque lo que va a generar pues va a ser más problemas que aprendizaje a las personas que lo están haciendo. ¿No? Reducir el uso excesivo de la tecnología, o sea, no tiene que tener el tococardiógrafo todo el tiempo conectado porque queremos escuchar todo el tiempo la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, puede ser por unos lapsos de 20 minutos, se le toma su registro y se evalúa y se le retira el equipo. O lo puedo colocar, escucho la frecuencia, veo que hay una buena vitalidad fetal y lo retiro, no lo tengo que dejar 2, 3 horas conectado. Tener en cuenta las necesidades emocionales, sociales y culturales de las mujeres, sus hijos y sus hijas, ¿no? Entonces, oiga, es que ya se va a quedar su paciente hospitalizada porque ya inició el trabajo de parto, la señora pues está nerviosa, está asustada, si ya tiene más hijos, me quiero despedir, ¿no? Ya no puede pasar. Y entonces cortamos ese lazo, cortamos esa situación emocional y no permitimos que haya ese vínculo, ¿no? Entonces, tenemos que ser abiertos a esa parte, no nos quita nada que pase su otra hija, se despida, le diga que va a estar bien y adelante, ¿no? ¿Cuántas veces también hemos encontrado pacientes que llegan a la consulta porque estaba programada, pero una vez que sale, pues le detectan alguna, no sé, inicio con trabajo de parto, o la presión está alta, o no sé, algún problema, pero que no iba preparada para que se lo detectaran y iba sola con su hija menor de edad de 6 7 años, ¿no? Entonces, tiene ese temor y si de por sí estábamos hablando de una alteración hipertensiva, pues eso la va a estresar más y no le vamos a controlar la presión arterial por más fármacos que utilicemos, ¿no? Hasta que podamos resolverle esa parte. Evitar que lleven a cabo servicios obstétricos de forma rutinaria, o sea, reiteramos, ¿no? No a todos los pacientes hay que hacerles tactos 6 veces en el turno o dejarles colocados los equipos. Entonces, tenemos que ver esa parte y evaluar quién en verdad lo amerita y quién no lo va a meditar. Incluir la participación de las parteras, ya hoy en día con esta parte del bienestar tiene una codificación ahí para parteras, pues bueno, que se vayan involucrando, pero pues que al final las parteras no terminen cayendo o inclinándose hacia los protocolos médicos, sino realmente a lo que les incumbe como parteras y que le den ese cambio a esa acción que se está dando. ¿Cuál es el modelo del cuidado de enfermería con un impacto en la atención obstétrica? ¿Qué vamos a tener? Primero, vamos a analizar este documento de la atención de enfermería obstetra, que en ese momento se planteó y nos dice que el modelo de atención obstétrica en enfermería tiene como característica principal la atención centralizada en la mujer gestante y su familia en estos 3 rubros, que es la Cruzada Nacional de Calidad de los Servicios, el marco disciplinar de enfermería y el enfoque de riesgos. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar en esos 3 puntos para que tenga ese impacto cuando surge esta necesidad de la enfermera obstetra? Todo esto con la utilización adecuada de los recursos institucionales y de la comunidad donde va a tener el impacto de esta atención. Entonces, ¿qué nos dice la Cruzada Nacional de Calidad y de los Servicios de Salud? Que es el modelo de atención de enfermería obstetra
basada o que busca alcanzar la calidad de la atención al incorporar con productos especiales de, donde se logre tener beneficios con los menores riesgos. Entonces ya hablamos que es una atención de calidad donde ya le estoy dando un peso importante a la enfermera obstetra, donde tiene que vislumbrar su impacto en esa sociedad donde se está dando. Hubo un tiempo en donde los servicios sociales tenían una mayor cantidad de plazas ya destinadas a las zonas más marginadas, digamos, o de difícil acceso, y ahí para que hubiera una atención garantizada a las 24 horas, principalmente por enfermeras. En ese entonces, las de obstetricia, que inclusive se mandaban ahí y que tienen su número de embarazos y atenciones del recién nacido ya establecidas que tienen que cumplir. ¿Cuál es el marco disciplinar de la enfermería? Nos dice la historia que de manera especial en México, desde la época prehispánica, la DICIT, que es la partera empírica, era la responsable de atender a la mujer en el embarazo, parto y puerperio, y de dar los cuidados necesarios al recién nacido. Conforme las necesidades de atención fueron cambiando, esta práctica demandó que las personas, las enfermeras o las parteras se tuvieran que preparar muchísimo más para poderle dar una resolución a estos problemas, ¿no? Y entonces es ahí donde pues ya se empieza a hacer la conjugación de la enfermera obstetra y de la partería, pues para que pueda tener ahí un margen y se empieza ya a dar una orientación más acorde pues a lo que es la atención de la enfermera. ¿Y cómo va a trabajar con ese enfoque de riesgo? Bueno, el enfoque de riesgo va desde el punto de vista de atención obstétrica, que es la probabilidad de presentar complicaciones, tanto la madre como el producto. Entonces nosotros tenemos que identificar, tener ese ojo clínico, tener esa valoración para poder determinar cuál es el problema que se pueda llegar a presentar. Después de ahí, ya una vez que nosotros hicimos la clasificación del riesgo, vamos a determinar con base a la probabilidad de complicaciones una herramienta que nos ayude a delimitar esos problemas. Entonces, las mujeres con ciertas características van a enfrentar una probabilidad de muerte materna fetal mayor que otras, pero ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestro trabajo? Identificar esos puntos y disminuirlos. Vamos a hacer la identificación de estas características, cuáles se pueden prevenir, que nos ayuden a delimitar el daño, y esto permita centrar la atención y los recursos en aquellas que en efecto lo van a necesitar, ¿sale? Entonces, si tengo 3 enfermeras, pero a todas las voy a tratar parejo igual de mis pacientes, pues no va a tener un gran impacto porque no estamos haciendo esa clasificación. Pues tengo 3 enfermeras e identifico a mis pacientes y las clasifico por ese factor de riesgo y le doy mayor prioridad a las que tuvieron un mayor índice, entonces voy a disminuir considerablemente esos posibles daños o riesgos que se pudieron haber presentado derivado de esa valoración que nosotros hicimos. Ahora, ¿cuál es la competencia de la atención prenatal por parte de enfermería? Una, que vamos a otorgar atención holística a la embarazada durante el periodo gestacional con base a la identificación oportuna de los factores de riesgo. ¿Sale? Vamos a confirmar el embarazo y determinar el riesgo obstétrico a base de los criterios de clasificación ya establecidos. Entonces, importantísimo primero que identifiquemos, confirmemos el embarazo, por obvias cuestiones, pero más sin en cambio, ¿en qué periodo estamos? Recuérdense lo que les decía anteriormente, si ya se entera que en el 5.º mes que está embarazada y en ese mes le damos su ácido fólico y demás aditamentos, y el impacto que van a tener en su cuerpo o en su organismo o para lo que se desea que se consuman, ya es nulo la afectación que eso va a tener. Entonces, tiene que ser muchísimo antes. Entonces, ¿cuáles van a ser esas condiciones? Integrar una historia clínica ginecobstetra
para poder comprender todos esos factores, identificarlos y tratarlos, ¿no? Realizar un interrogatorio general y obstétrico, ambos es importante. Hacer efectuar la exploración física general y ginecológica para poder determinar alguna condición ahí que se nos haya escapado, que esté presente, que no podamos visualizar a simple vista, pero que sea importante o que vaya a tener un efecto a largo tiempo. Realizar una somatometría para poder determinar posibles complicaciones que se lleguen a presentar, determinar las cifras de las constantes vitales, identificarlos bien, escucharlos bien y poder hacer un análisis de lo que estamos obteniendo y que coincida con la clínica que yo estoy visualizando en mi paciente. Si yo veo que mi paciente está muy tranquila, relajada, pero me da un dato de una hipertensión, pues buscar por otro lado, por otra alternativa, qué puede hacer lo que genera ese proceso, no dar por hecho, por decir, pues quédese otros 10 minutos sentada y la vuelvo a tomar porque tal vez venía caminando, no, tenemos que ver qué mecanismos que vamos a utilizar. Determinar las cifras de las constantes, valorar la altura del fondo uterino, realizar las maniobras de Leopold, auscultar la frecuencia cardíaca, valorar el estado de nutrición de la madre, solicitar exámenes básicos de laboratorio si así se considera o se determina que debe de ser necesario. Y pues todo el aspecto que va a involucrar ese es de primer contacto, pero ya cuando mi paciente está confirmada embarazada, confirmada como ingreso, cuáles van a ser mis intervenciones, qué debo de hacer, qué acompañamiento debo de dar, qué debo de preparar, a qué me debo de mantener alerta. Cuando pasa al área de recuperación, ¿no? Muchas de las veces no lo sé en dónde está escrito que exactamente después de 2 horas se tenga que salir de la sala de recuperación. Ahí si ustedes tienen el dato, pónganlo en los comentarios, pero debe de egresar una vez que fue valorada, que yo determiné que no tiene un riesgo. ¿Cuánto tiempo pasó? Media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. No hay un mecanismo donde tengamos que correr. Nos dice que debe de permanecer un determinado momento porque debo tomar signos vitales después de que pasó a recuperación cada 15 minutos, cada 30 y cada hora. Pero si bien no voy a sacar a mi paciente dentro de los primeros 30 minutos de recuperación a piso, tampoco me dice que debe de ser específicamente a las 2 horas. Si yo determino que a las 2 horas hay algo que todavía no está cuadrando bien, ya sea con los signos vitales, con los datos de sangrado, con el apego al fomento de la lactancia materna con su niño que ayude a disminuir complicaciones, la tengo que aguantar hasta que yo esté convencido que ya no tiene complicaciones de poder presentarlas, ¿no? ¿Cuántos casos no se han dado evidenciado y documentado donde la paciente sale y 20 minutos después de que salió del área de recuperación, se complica y tiene que volver a regresar porque presentó un sangrado, porque se activó un código mater por un proceso hipertensivo? ¿Qué quiere decir? Que yo en el área de recuperación no le di la importancia correcta para seguirla evaluando y vigilando. Entonces tenemos otro documento donde nos habla sobre la fuerza laboral de enfermería en el primer nivel de atención. Importante, ya tenemos el plan de cuidados que nos hablaba de la enfermera obstetra, pero después sale el documento donde se va a reforzar el primer nivel de atención. Dentro de esto que se presenta, pues nos habla sobre las categorías, ¿no? De los perfiles académicos en los que se encuentran las enfermeras. Y nos damos cuenta que hay un mayor incremento de número de personas, pues en el segundo nivel de atención, ¿no? Entonces, ese primer nivel de atención, pues aunque tiene enfermeras preparadas, tiene enfermeras capaces, sigue siendo poco el personal, el cuerpo o el capital humano para poder atender y llegar a esos objetivos que están planteados de disminuir esas complicaciones. Entonces, tenemos que trabajar también en esa parte y ser copartícipes en ese proceso, ¿no? Entonces, tratar de equilibrar y si no de equilibrar, sí darle un mayor peso a ese primer nivel de atención, pues para que tenga un impacto reductivo de complicaciones en el segundo. Recordemos también es que si hay alguna complicación y se complica en el segundo nivel de atención,
el comité que es el evaluador o el investigador sobre esos aspectos, no solamente se enfocan en el lugar o la unidad donde se presentó el problema, sino la unidad que tuvo el primer contacto con la paciente embarazada, ¿no? Desde la primer consulta que tuvo, desde ahí se empieza a hacer la indagatoria para saber por qué no se trató, si ya tenía un factor de riesgo. ¿Qué nos habla sobre la fuerza laboral de enfermería en el primer nivel de atención? Pues la fuerza laboral en el primer nivel de atención incluye todas las disciplinas que se dedican a proporcionar servicios de salud en contextos ambulatorios, comunitarios y de atención temprana a procedimientos y complicaciones. Pero ¿cómo vamos a lograr esto si no tenemos personal suficiente? Si el personal que está no hace su visita domiciliaria, no identifica factores de riesgos en su comunidad, no propone pláticas de fomento a la salud, entonces, ¿cómo vamos a lograr eso si ese primer nivel de atención está debilitado, ¿no? y poco valorado o subestimado? Entonces tenemos que darle ese apoyo, ese primer nivel de atención. En México, la composición de la fuerza laboral de enfermería en el primer nivel de atención es variada entre cada una de las instituciones del sector público y el mayor enfoque de capital humano pues se encuentra en el segundo nivel de atención. ¿Qué nos dice entonces el modelo del cuidado de enfermería? El modelo del cuidado de enfermería representa una metodología de trabajo actualizada para la práctica clínica ambulatoria y hospitalaria que orienta de manera ordenada, estructurada y sistemática la forma de otorgar cuidado a los profesionales de enfermería. ¿Cómo vamos a generar ese cuidado? ¿Cómo vamos a generar ese impacto? ¿Cómo vamos a sumarnos a la resolución y a la disminución de complicaciones? Entonces, pues los componentes del modelo del cuidado de enfermería nos dice que el modelo de autocuidado de enfermería, pues es definido en este documento, que es el modelo que saca la Comisión Permanente de Enfermería, pues la representación metodológica y estandarizada que guía la aplicación de las mejores prácticas a través de la implementación del proceso de atención de lo que es la NANDA-NIC-NOC. Entonces, aquí nosotros debemos identificar bien nuestro diagnóstico para que saquemos nuestras intervenciones y que generen ese impacto. Los niveles de atención de salud son una forma de organizar los recursos en los 3 niveles, señalando además como niveles de complejidad y el número de tareas que en cada uno de estos se va a dar. Entonces, no va a ser la misma tarea de complejidad que demos en un primer nivel de atención, que demos en una unidad hospitalaria. Entonces, tenemos que identificar esa parte. ¿Cuál es el proceso del cuidado? Tenemos una respuesta humana, ¿no? Ya tiene miedo, ya tiene temor, ya tiene angustia, ya tiene dolor, ya tiene preocupación, una serie de emociones encontradas porque pues estamos hablando ya en la recta final de la culminación de su embarazo, donde tenemos que sumar a la persona con una participación activa de su familiar, de la persona de mayor confianza, a alguien que le sienta ser segura y que ella también a la vez, pues bueno, se sienta acobijada, ¿no? Sobre ese proceso, que le mejore el afecto, eso va a disminuir mucho, o sea, ese que la tomen de la mano, que la abrace, que esté ahí al pendiente, que le pregunte cómo se siente, pues eso va a hacer que mejore y estabilice esa condición. El tratarla con ética, ¿no? Le duele, cada uno de nosotros tiene un umbral del dolor distinto, ya no podemos evaluar qué tanto le duele, tenemos algunas escalas que son estimativas, pero cada una va a tener una diferenciación. Tenemos una multigesta que no ha hecho ningún gesto de dolor y cuando vemos ya está expulsando el producto, ¿no? Y vemos una primigesta que siente que el mundo se le termina, entonces debemos de tratar a ambas con una cuestión ética invaluable. Interacción, debemos de interactuar con ella, qué siente, qué no siente, qué duda tiene, qué vamos a hacer, tratar de respetar sus decisiones o opiniones que tenga sobre el proceso que está viviendo. Y esto, pues bueno, nos va a dar un conocimiento enfermero, de lo cual nosotros lo vamos a aterrizar a nuestros diagnósticos que vamos a plasmar y de ahí, pues qué intervenciones vamos a brindar. ¿Sale? Entonces, las funciones esenciales de la enfermera, pues son el cuidado de la salud a través de la atención preventiva y clínica mediante el formato
de un entorno seguro, donde hagamos la investigación de todo eso que nosotros vemos día a día y por qué en este caso sí funcionó y por qué con esta paciente no. Y entonces eso nos ayuda y nos ayuda y nos permita a tener un impacto en lo que, cuidado que nosotros pues vamos a estar brindando. ¿Qué conclusiones podemos tener sobre este aspecto? La atención del primer nivel de salud tiene que ser el pilar y tiene que retomar sus intervenciones y ser líder en la detección de posibles complicaciones en el caso específico de las mujeres embarazadas. Crear lazos de confianza y un vínculo de calidez humana y generar la información para la salud de las familias, ¿no? Que no haya esa desintegración por una complicación materna y que se pueda generar pues este aspecto. Fomentar la integración de la familia y trabajar en conjunto el cuidado y seguimiento del embarazo y la persona recién nacida. Trabajemos en conjunto. ¿Cuántas veces no hemos visto que llegan porque se tomaron un té, porque le dieron un remedio, porque ya trajeron al niño, porque ya consumió algunos alimentos que no tenía que consumir por la edad? Entonces, esa ideología que tiene esa familia es importante que nos acerquemos y que la conjuntemos y que le demos el valor científico que debe de tener la acción, que si están haciendo es correcta o no es correcta, y de esa manera los acompañemos en la resolución de su problema. No tratemos a los pacientes como quisiéramos ser tratados, tratemos a los pacientes como tienen que ser tratados, ¿sale? Entonces, porque si no se volvería pues una situación egoísta en donde digamos, pues yo lo trato así porque quiero que así me traten, cuando no, yo lo trato así porque así debe de ser tratado, así se debe de hacer, así se debe de consentir de esa información que estamos tratando y esos cuidados que estamos brindando. Los usos y costumbres y creencias, enfoquémoslas a buenas prácticas, documentemos los casos y demos seguimiento, ¿no? Esa ideología que ya tiene la familia, transformémosla de una manera correcta y enfaticemos esos puntos pues para su mejoramiento, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que nosotros tenemos que trabajar. Y pues bueno, de esta manera llegamos al final de esta participación, de este tema, que pues bueno, nos deja mucho que pensar, que analizar y que pues bueno, ahí ustedes pueden colocar en sus comentarios, ahí les invitamos para que pues nos hagan llegar estas dudas, estos comentarios, cómo es que ustedes lo manejan, si hay algo que se pueda mejorar en este proceso de la atención de la mujer embarazada, desde ese primer nivel de atención que es el pilar de lo que nosotros podamos hacer en los siguientes establecimientos de salud, pero con base pues a ese seguimiento. Entonces, sin más que agregar, pues les agradecemos que hayan estado presentes y que se hayan mantenido en esta sesión y pues bueno, estaremos todavía viéndonos por acá en las siguientes y pues agradecerles su tiempo que estuvieron aquí. Entonces, de este sería el tema por el día de hoy. Cualquier situación, pues nos las hacen saber y pues bueno, nos estaríamos viendo la siguiente semana con un nuevo tema y esperando la participación de ustedes para la suscripción en el canal, sus comentarios y que compartan el video. Sin más, pues bueno, me despido y que tengan un excelente día.